La comandante Caix Bond se encontraba en la escotilla de su nave insignia, una figura imponente de más de 2 metros de músculos tensos y una furia apenas contenida. Las marcas violetas que recorrían su piel gris pizarra palpitaban con agitación mientras observaba cómo atracaba la pequeña nave de transporte humano. Su segundo al mando, el teniente Drex, se acercó con cautela. El enviado humano ha llegado, comandante. Caix apretó la mandíbula, dejando entrever brevemente los afilados caninos de su especie. Este apareamiento diplomático es un insulto a mi rango y mis logros. Es un gesto simbólico exigido por el tratado, le recordó Drex. Sin él, la Alianza Terrana no compartirá su tecnología de curvatura. Entonces deberían haber enviado a un guerrero digno de una comandante Cetarín, gruñó. No a un diplomático pusilánime que jamás ha visto una batalla. El tratado entre el Imperio Cetarín y la Alianza Terrana había puesto fin a 3 décadas de guerra esporádica, pero el precio fue muy alto. Integración al más alto nivel, incluyendo estas relaciones diplomáticas que emparejaban a líderes militares con homólogos de otras especies. No se trataba de reproducción propiamente dicha, sino de convivir y trabajar juntos como socios para garantizar el entendimiento mutuo. Caix apretó el puño con fuerza, el alto mando no le había dejado otra opción. Tráiganlo a mis aposentos, ordenó. Quiero evaluar a este humano en privado. Cuando la puerta se abrió 20 minutos después, Caix esperaba muchas cosas: miedo, asombro, quizá rigidez diplomática. Lo que no esperaba era la despreocupada seguridad del humano que entró. Comandante Caix, el hombre apenas le llegaba al hombro, su figura era delgada pero sólida. Soy Theo Blackwell, su socio diplomático asignado. Su voz era más grave de lo que había previsto, y sus ojos, de un inusual color ámbar, la miraron fijamente. Esto la sorprendió. A la mayoría de las especies les resultaba intimidante el contacto visual directo con los Cetar. Compañero, se burló ella. Una elección de palabras interesante para un preso político, él sonrió, sin mostrar temor alguno. No soy un prisionero, comandante. Me ofrecí voluntario. Caix lo rodeó lentamente, evaluándolo. A diferencia de la mayoría de los humanos que había encontrado en batalla, este no se inquietaba bajo su mirada. Su cabello oscuro estaba corto, su mandíbula definida y algo en su postura sugería que no era del todo ajeno a la disciplina militar. Te ofreciste voluntario para ser emparejado con la muerte violeta, usó el apodo que los soldados humanos le habían puesto durante la guerra. O eres un tonto o tienes ganas de morir. O la tercera opción, respondió con calma. Creo en la paz que estamos construyendo y entiendo que las alianzas cómodas rara vez crean cambios duraderos. Caix se detuvo frente a él, dominándolo con su imponente presencia. No habrá alianza. Estás aquí porque mis superiores lo ordenan, nada más. Como usted ordene, comandante. Su respuesta fue respetuosa, pero no sumisa. ¿Qué quiere que haga con mi tiempo a bordo de su nave? Ella mostró los dientes en lo que entre los de su especie se consideraba una sonrisa. ¿Quieres un propósito? Entonces te daré uno. A partir de mañana, te someterás a una serie de pruebas. Las mismas pruebas a las que se enfrentan mis guerreros. Cuando falles, como inevitablemente sucederá, tal vez la Alianza Terrana envíe a alguien más adecuado. Si esperaba que protestara, se sintió decepcionada. En cambio, Theo asintió pensativo. Acepto tu desafío, comandante, pero tengo una condición. Caix soltó una risa áspera. No estás en posición de negociar términos. No es una negociación, aclaró. Un intercambio. Por cada prueba que supere, aceptas aprender algo sobre la cultura humana de mí. Aprenderlo de verdad, no desdeñarlo. Ella lo miró fijamente, con sus ojos violetas entrecerrados. Qué audacia de una especie que consideraba físicamente inferior. Y si fallas, entonces solicitaré un traslado y podrás informar que los humanos no son adecuados para ser Cetar y comandantes. Caix observó al humano que tenía delante. Se doblegaría rápidamente bajo su régimen y se libraría de este inconveniente político. De acuerdo, dijo finalmente. Preséntate en la cubierta de entrenamiento al amanecer y empaca ligero. Tú no duraría lo suficiente como para necesitar posesiones. Al cerrarse la puerta tras él, Caix sintió una sensación desconocida. No exactamente respeto, sino curiosidad. La mayoría de los humanos se acobardaban ante ella. Esta la había mirado a los ojos y había aceptado su desafío.
Eso haría que su inevitable fracaso fuera aún más satisfactorio. En sus aposentos temporales, Teo exhaló lentamente, permitiéndose finalmente reconocer la tensión en su cuerpo. La comandante era todo lo que inteligencia había informado, intimidante, feroz y con prejuicios contra los humanos, pero también había visto algo más en esos ojos violentos. Soledad. Una vida entera de temor la había aislado. Las pruebas que le esperaban serían brutales, pero Teo se había preparado a conciencia para esta misión. La comandante Caix quería. Para demostrar que los humanos eran débiles. Tenía la intención de demostrarle que se equivocaba. La cubierta de entrenamiento del nave de guerra Cetar Venganza estaba diseñada para doblegar incluso a los guerreros más fuertes. Cuando Teo entró justo al despuntar el alba, encontró a la comandante Caix esperándolo, su poderosa figura enfundada en un traje de combate ajustado que acentuaba las marcas violetas de sus brazos y cuello. «Eres puntual», observó, con un tono casi decepcionado. «Veamos si esa disciplina se extiende a tu capacidad física». La enorme sala estaba dispuesta en una serie de obstáculos de dificultad creciente, muros de escalada, pozos de gravedad, zonas de combate. Varios oficiales cetarinos se habían reunido en los bordes, esperando claramente entretenerse a costa del humano. Primera prueba, Caix anunció, entrenamiento de resistencia en gravedad triple. Sin más explicaciones, activó un campo que inmediatamente presionó a Teo como un peso invisible. Sus rodillas flaquearon ligeramente antes de que pudiera corregir su postura. La Tierra tenía una gravedad menor que el planeta natal de los cetarinos, y Caix sabía que los humanos solían tener dificultades incluso con el doble de gravedad. 20 vueltas, ordenó. Sígueme si puedes. Arrancó a un ritmo que habría sido un desafío incluso sin la mejora de gravedad. Él controló su respiración mientras se acomodaba a un ritmo que su cuerpo podía sostener. Había pasado meses entrenando en entornos de gravedad variable antes de esta misión, anticipando este escenario exacto. Caix miró hacia atrás después de la quinta vuelta, esperando encontrarlo desplomado, pero lo vio manteniendo el ritmo con firmeza. Sus ojos violetas se entrecerraron. Para la 15ª vuelta, el sudor corría por el rostro de Teo, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero se negaba a rendirse. Los observadores habían guardado silencio, su burla inicial reemplazada por una observación sorprendida. Cuando completaron la 20ª vuelta, Teo se irguió a pesar de su pecho agitado. ¿Qué sigue, comandante? Las marcas de Caix palpitaron con lo que podría haber sido irritación o respeto. ¿Entrenamiento de combate? Sin armas, solo cuerpo a cuerpo. Teo sabía que este sería su mayor desafío. Los etanos no solo eran más altos y fuertes que los humanos, sino que tenían la piel blindada de forma natural y reflejos superiores. En combate abierto, no podía ganar solo con la fuerza. Mientras se dirigían a la zona de combate acolchada, Caix se quitó sus prendas exteriores, revelando más de su piel gris pizarra con intrincados patrones violetas. La visión distrajo momentáneamente a Teo. Había una belleza feroz en su cuerpo de guerrera que no había anticipado, atacó sin previo aviso, un torbellino de poder y precisión. Teo apenas esquivó, usando su menor tamaño para rodar hacia atrás. Una y otra vez, ella lo atacó, esperando que contraatacara con una fuerza que no poseía. En cambio, Teo usó el movimiento y la redirección, su entrenamiento en múltiples artes marciales terrestres se hizo evidente al usar su impulso en su contra. No podía igualar su poder, pero podía evitarlo. Después de 15 minutos sin lograr asestar un golpe decisivo, la frustración de Caix era evidente. Defiéndete, humana, o solo puedes huir. El combate no siempre se trata de quien golpea más fuerte, respondió Teo, agachándose para esquivar su golpe. A veces se trata de quien sigue en pie al final. Sus palabras parecieron despertar algo en ella, rugió. Un sonido tan primitivo que heló la sangre a todos los presentes y desató una ráfaga de ataques que ni siquiera Teo pudo esquivar por completo. Un poderoso golpe le impactó en el hombro, haciéndolo caer de bruces. Caix se quedó mirándolo, respirando con dificultad. «Ríndete». En lugar de eso, Teo le hizo una zancadilla con un movimiento inesperado, atrapándole el tobillo. No fue suficiente para derribarla por completo, pero la momentánea pérdida de equilibrio le permitió rodar y ponerse de pie de nuevo. «Aún no me he rendido, comandante», dijo, limpiándose la sangre del labio. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, sin duda, pero también algo más oscuro, más primitivo.
Por una fracción de segundo, Caix lo miró no como a una especie inferior, sino como a un digno oponente. El momento se rompió cuando la teniente Drake se acercó. Comandante, alto mando, solicita su presencia para la reunión informativa sobre estrategia. Caix apretó la mandíbula, claramente reacio a terminar la sesión. Continuaremos mañana, dijo ella, girándose para marcharse, pero se detuvo. Te has ganado tu condición, humano. Un intercambio cultural. Esa noche, Theo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de sus aposentos, con un pequeño instrumento de cuerda en las manos. Esto se llama guitarra, explicó. La música es fundamental para la conexión humana. Mientras sus dedos creaban melodías distintas a cualquier otra en Cetar y su cultura, Caix observaba sus manos con una inesperada fascinación. Las canciones hablaban de emociones que su gente rara vez expresaba abiertamente: anhelo, esperanza, rebeldía. Tu especie es contradictoria, dijo cuando él terminó. Físicamente más débil, y sin embargo, creas belleza a partir de esa debilidad. Ser diferente no significa ser inferior, respondió Theo en voz baja. Mañana te demostraré que eso también se aplica a la fortaleza mental. Al salir de sus aposentos, Caix se quedó mirando la puerta mucho después de que se cerrara. El humano había soportado lo que debería haberlo quebrado. Peor aún, cuando habían luchado, cuando ella lo había mirado a los ojos mientras él se negaba a ceder, había sentido un calor en la sangre que nada tenía que ver con el combate. La perturbaba más que cualquier campo de batalla. El centro de mando estratégico de la venganza estaba prohibido para los no cetarinos, lo que hacía que la presencia de un humano fuera aún más notable. Caix había traído a Theo allí deliberadamente, al corazón de sus operaciones militares, para el tercer día de pruebas. La resistencia física es una cosa, anunció, señalando la pantalla táctica holográfica que dominaba el centro de la sala. Pero los comandantes cetarinos deben poseer una inteligencia estratégica superior. Hoy os enfrentáis a la simulación. La simulación era legendaria entre los guerreros cetarinos. Un escenario de batalla dinámico que se adaptaba para contrarrestar cualquier estrategia, exigiendo innovación constante y una toma de decisiones implacable. Muchos oficiales prometedores habían visto truncado su ascenso tras suspenderla. ¿Los parámetros?, preguntó Theo, estudiando el mapa estelar tridimensional con atención concentrada. Comandáis una pequeña flota contra una fuerza superior. Vuestra misión es proteger las naves de transporte civiles mientras combatís al enemigo. Tenéis una hora. La mayoría de los cadetes cetarinos suspenden en 20 minutos. El teniente Drex y varios oficiales superiores observaban con una diversión apenas disimulada. Ningún humano había intentado jamás la simulación, y mucho menos la había logrado. Caix esperaba confusión, tal vez conocimientos tácticos básicos. En cambio, Theo se acercó a los controles con confianza, familiarizándose rápidamente con la interfaz. Comienza, ordenó. La simulación se activó de inmediato, presentando una fuerza enemiga abrumadora que se abalanzaba sobre los vulnerables transportes. Los movimientos iniciales de Theo fueron defensivos, posicionando sus naves para crear una zona de seguridad, la doctrina estándar. Pero a medida que la simulación evolucionaba, adaptándose a sus tácticas, el enfoque de Theo cambió. Dividió sus fuerzas de maneras que parecían temerarias, exponiendo deliberadamente debilidades que atraían al enemigo a trampas. Sus estrategias no se parecían a nada en los manuales militares de Cetar. 30 minutos después, Caix se dio cuenta de que ya no lo observaba para verlo fracasar. Estaba estudiando sus métodos con genuino interés. Su enfoque era fluido, adaptable, a menudo sacrificando ventajas a corto plazo por un posicionamiento a largo plazo. Fascinante, murmuró. Piensa en patrones. No lo hagas. A los 45 minutos, cuando la simulación presentó su desafío más devastador, un ataque sorpresa de una flota enemiga oculta, Theo hizo algo sin precedentes. En lugar de defenderse o retirarse, abandonó por completo los objetivos militares y concentró todos los recursos en evacuar a los civiles, utilizando las propias naves civiles como parte de su estrategia de defensa. ¿Qué estás haciendo?, exigió Caix. Estás sacrificando tu ventaja militar. La misión era proteger a los civiles, respondió Theo sin levantar la vista, con los dedos danzando sobre los controles. Los recursos militares son reemplazables, las vidas no. Cuando el cronómetro de la simulación llegó a 1 hora, apareció el resultado final.
92% de tasa de supervivencia civil, 64% de preservación de recursos militares. No era una puntuación perfecta, pero estaba muy por encima del umbral de aprobación, y se había logrado mediante métodos que ningún comandante cetarín habría considerado. El centro de mando quedó en silencio. Theo se apartó de la consola, encontrándose con la mirada de Caix. Una mirada intensa. Tu enfoque fue poco ortodoxo, dijo finalmente. Las diferentes perspectivas llevan a diferentes soluciones, respondió él. Ese es el valor de tu tratado, combinar fortalezas en lugar de medir una cultura con los estándares de otra. Más tarde, en su sala de guerra privada, Caix cumplió con su obligación para el intercambio cultural. Esta vez, Theo le había pedido que probara la gastronomía humana. Los sintetizadores de la nave habían producido aproximaciones de la comida terrestre, platos aromáticos con sabores complejos, a diferencia de la dieta centrada en proteínas del Setter. A esto le llamamos comida reconfortante, explicó Theo, observándola mientras probaba con cautela un plato especiado. Comer juntos crea lazos entre los humanos. Compartir comida es compartir confianza. Caix hizo una pausa, con los sabores desconocidos aún en su paladar. En el Setter, los guerreros comen por necesidad, no por placer. Y sin embargo, estás disfrutando de esto, observó con una leve sonrisa. Ella no podía negarlo. La experiencia era sensual de una manera que nuestra nutrición nunca lo había sido. Tu especie se entrega a placeres innecesarios. Nosotros abrazamos las experiencias que enriquecen la vida, corrigió Theo, clavando sus ojos ámbar en los de ella. El placer no es innecesario. Es lo que da sentido a la supervivencia. Algo en su tono la hizo sentir un escalofrío. La forma en que pronunció la palabra, placer, despertó pensamientos que no tenían cabida en la mente de un comandante. La prueba de mañana será más desafiante, dijo bruscamente, necesitando recuperar el control. Negociaciones diplomáticas con especies hostiles. Ningún humano ha logrado mediar con éxito entre los Arai y el colectivo Vulturi. La espero con ansias, respondió Theo, imperturbable. Pero primero, prueba este postre. Se llama chocolate, considerado un afrodisíaco en algunas culturas humanas. La rica sustancia oscura se derritió en su lengua, provocando un sonido involuntario de placer que la avergonzó de inmediato. La sonrisa cómplice de Theo solo aumentó su incomodidad. Esa noche, sola en sus aposentos, Caix repasó los acontecimientos del día. El desempeño del humano en la simulación había sido notable, su enfoque revelaba puntos ciegos en el pensamiento setari militar, pero más perturbadora era su propia reacción hacia él, la forma en que sus ojos habían seguido sus movimientos, la extraña sensación de mariposas en el estómago cuando él sonreía. Ordenador, ordenó. Accede a todos los registros sobre rituales de apareamiento y comportamientos de vinculación humanos. Mientras la información aparecía en su pantalla, Caix se dijo a sí misma que era simplemente investigación táctica, comprender a un adversario potencial. Sin embargo, mientras leía sobre el tacto humano, la intimidad humana, el deseo humano, sus marcas violetas comenzaron a palpitar con un ritmo que nada tenía que ver con la furia de la batalla. Por primera vez en su vida, la gran comandante Caix temía estar librando una batalla para la que no estaba preparada. La cámara de simulación diplomática recreaba la atmósfera tóxica del mundo natal de los Arai, con sus remolinos de gases ámbar y su gravedad fluctuante. Caix observaba desde la plataforma de observación como Theo, con un traje ambiental especializado, entraba en la cámara para enfrentarse a representantes de dos especies notoriamente incompatibles. Los alienígenas holográficos, indistinguibles de los reales, habían sido programados con los perfiles psicológicos reales de sus especies. Los Ara, criaturas insectoides con un complejo pensamiento jerárquico, y los buitres gelatinosos, con mentalidad colectiva, habían mantenido una sangrienta enemistad durante siglos. Está condenado, comentó el teniente Drex, de pie junto a ella. Incluso nuestros negociadores más hábiles han fracasado en este escenario. Caix no dijo nada, con la mirada fija en Theo mientras éste comenzaba la negociación. Su enfoque se desvió inmediatamente del protocolo setarín. En lugar de imponer su autoridad, se hacía pasar por estudiante, pidiendo a cada especie que le explicara su perspectiva. Un enfoque fascinante, murmuró Caix. Utiliza la vulnerabilidad como fortaleza. Durante las siguientes 2 horas, observó cómo Theo empleaba técnicas que jamás se le habían ocurrido. Cuando los ánimos se caldeaban,
compartía historias personales que redirigían la energía emocional. Cuando surgían barreras culturales, encontraba metáforas que funcionaban en todas las especies. Lo más sorprendente era su enfoque físico, la forma en que adaptaba su lenguaje corporal a cada especie, imitando la postura rígida de los Arayi, al mismo tiempo, utilizando movimientos fluidos de manos que resultaban atractivos para los buitres. Va a tener éxito, se dio cuenta Caix en voz alta, con sus marcas violetas palpitando de emoción, cuando la simulación terminó con la firma de un acuerdo preliminar por parte de ambas especies. El cetar observador y los oficiales guardaron silencio, conmocionados. Caix sintió una inesperada oleada de orgullo al ver a Theo salir de la cámara, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero con una sonrisa de satisfacción en los labios. Tu intercambio cultural es merecido, le dijo más tarde mientras caminaban por la plataforma de observación, contemplando la vasta extensión de estrellas. ¿Qué concepto humano quieres que aprenda hoy? Theo se detuvo en la ventana, su perfil delineado por la luz estelar distante. Baila, baila, repitió Caix incrédula. El cuerpo de un guerrero es para el combate, no para movimientos frívolos. Ahí te equivocas, dijo él, extendiendo la mano. La danza es otra forma de comunicación, de conexión. Es como los humanos expresan lo que las palabras no pueden. A regañadientes, colocó su mano gris, más grande, en la de él. El contacto le produjo una inesperada descarga. Ernst dijo que rara vez tocaba fuera del combate o el apareamiento, mientras sonaba música suave en su dispositivo personal, Theo la guiaba a través de movimientos sencillos. Al principio, estaba rígida, muy consciente de lo ridículo que debía verse un comandante cetarín intentando pasos de baile humanos. Pero gradualmente, cuando su mano se posó en la parte baja de su espalda mientras sus cuerpos se movían cada vez más en sincronización, algo cambió dentro de ella. «Te resistes», murmuró él tan cerca que ella pudo sentir su aliento en su cuello. «Suelta el control. Siente el ritmo». «Los eternos ceden el control», respondió ella, con la voz más ronca de lo que pretendía. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. ¿No lo hacen? ¿Y durante el apareamiento? Seguramente incluso los Cetarín se entregan a la pasión a veces. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera responder, la alarma de la nave rompió el momento. «Comandante al puente», se oyó la voz urgente del teniente Drex por el comunicador. «Nos hemos topado con una nave sitiana rebelde. Están abriendo fuego». La transición de un momento íntimo a comandante de combate fue instantánea. Caix corrió hacia el puente. Theo la seguía de cerca. La situación era crítica. Los piratas sitianos habían dañado sus motores con un ataque sorpresa y un grupo de abordaje ya había irrumpido en las cubiertas inferiores. «Equipos de seguridad a las cubiertas 7 a 9, ordenó Caix, equipándose con su pistola de plasma. «Drex, coordina las defensas desde el puente. Yo lideraré el equipo de contraataque». «Voy contigo», dijo Theo con firmeza. «De ninguna manera», espetó ella. «Esto no es una simulación. Los sitianos no toman prisioneros». «Tengo entrenamiento de combate», insistió él. «Y ya has visto que puedo defenderme». Algo en su determinación acalló su objeción, con un breve asentimiento, le lanzó una pistola. «Quédate detrás de mí». La batalla en los pasillos era brutal y caótica. Los sitianos, mercenarios reptilianos conocidos por su salvajismo, luchaban con hojas tóxicas y armas sónicas. Caix se movía con una eficiencia letal, con sus instintos de combate en pleno control. Mientras se abría paso entre los invasores, perdió de vista a Theo en la confusión hasta que dobló una esquina y se encontró sola frente a 3 sitianos. Mientras los repelía, un cuarto atacante surgió de un pasillo lateral a sus espaldas, con la hoja en alto. Antes de que pudiera reaccionar, Theo apareció, interponiéndose entre ella y el atacante. La hoja tóxica le rasgó el traje ambiental, haciéndole sangrar. A pesar de la herida, logró disparar su arma, abatiendo al sitiano antes de desplomarse contra la pared. La voz de Theo Caix contenía un miedo que nunca había sentido en batalla. Después de que el equipo de seguridad asegurara la nave, se encontró en la enfermería, observando con ansiedad cómo el médico cetarino curaba la herida de Theo. «La toxina habría sido fatal para un cetarino», explicó el médico. «Afortunadamente, la fisiología humana lo procesa de forma diferente. Se recuperará». Cuando estuvieron solos,
Teo la miró desde la camilla, su habitual confianza atenuada por el dolor. ¿Yo también pasé esta prueba? Caix extendió la mano, su mano con garras rozando suavemente su mejilla en un gesto tan tierno que lo sorprendió a ambos. No hay prueba que mida lo que hiciste hoy. ¿Qué hice? Preguntó él en voz baja. Arriesgaste tu vida por la mía. Su voz flaqueó. Nadie lo ha hecho jamás. Soy comandante. Otros siguen mis órdenes, respetan mi rango, pero ellos no. Cuidado, cuidado, añadió él, cubriendo la mano de ella con la suya. El contacto, tan simple pero tan íntimo, rompió algo en su interior, un muro que había mantenido durante toda su vida. No entiendo qué está pasando, confesó. Sus ojos violetas buscaron los de él. Estos sentimientos no son humanos, dijo ella. Tampoco son humanos, dijo Teo. Son simplemente nuestros. Cuando sus labios se unieron a los de ella, primero con timidez, luego con creciente confianza, Caix dejó de pensar en especies, en pruebas de diferencias. Por primera vez en su vida, la guerrera se rindió no a la derrota, sino a algo mucho más poderoso. La comandante Caix caminó de un lado a otro. En sus aposentos privados, cada línea de su poderoso cuerpo se tensaba por un conflicto interno. Habían pasado 3 días desde el ataque de CYTH. 3 días desde aquel momento en la enfermería en que todo cambió. 3 días de evitar estar a solas con Teo, de sumergirse en sus deberes mientras su mente repetía el roce de sus labios contra los suyos. La comandante Etarina no experimentaba tal distracción. La comandante Etarina no anhelaba la presencia de otro ser. Sin embargo, allí estaba, la temida muerte violenta, incapaz de concentrarse en los informes de batalla porque sus pensamientos se desviaban continuamente hacia los ojos ámbar de un humano. La puerta sonó. Sabía quién era antes de que el ordenador lo anunciara. Adelante, ordenó, con una voz más firme de lo que se sentía. Teo entró totalmente recuperado de su herida. Había abandonado el uniforme diplomático reglamentario y vestía ropa informal que, de alguna manera, lo hacía parecer más seguro de sí mismo, más él mismo. Me has estado evitando, dijo simplemente. Kai se giró hacia la mirilla, incapaz de sostenerle la mirada. Tengo responsabilidades de mando. ¿Eso es todo? Lo oyó acercarse, deteniéndose justo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo sin tocarla. Lo que ocurrió en la enfermería, comenzó con rigidez, fue un lapsus momentáneo. El resultado de la adrenalina del combate y... Mírame, Caix, dijo él en voz baja. No comandante, solo su nombre. Cuando se giró, la intensidad de sus ojos interrumpió su discurso preparado. Basta de pruebas, dijo. Basta de comandante y diplomático. Solo tú y yo diciendo la verdad. ¿Puedes hacerlo? La petición era simple, pero tremendamente difícil. La verdad era peligrosa, exponía vulnerabilidades que una vida entera de disciplina militar le había enseñado a ocultar. No sé cómo, admitió. Teo se acercó, alcanzando con delicadeza las marcas violetas de su mandíbula. Déjame mostrarte. Tomó su mano, guiándola hasta que se sentó en el borde de su plataforma para dormir. Entre los humanos, la intimidad comienza con la honestidad. Empezaré yo. Respiró hondo. Te he deseado desde el momento en que te vi en esa plataforma de observación. Todo orgullo feroz y un poder apenas contenido. Pero lo que siento ahora es más que atracción física. Te respeto. Admiro tu fuerza, tu inteligencia, tu dedicación a tu pueblo. La cruda honestidad en su voz la desarmó con más eficacia que cualquier arma. Tu turno, la animó con suavidad. Caix forcejeó, sin poder encontrar las palabras. Me enseñaron que otras especies son inferiores, que los humanos, en especial, eran criaturas débiles y emocionales, para ser conquistadas o toleradas. Miró sus manos entrelazadas. Has demostrado que todas mis suposiciones eran erróneas. Has demostrado una fuerza que no esperaba. Una sabiduría de la que mi pueblo podría aprender. Y cuando me tocas, su voz se quebró mientras su pulgar trazaba círculos sobre su piel. Su palma, enviando electricidad a través de su sistema nervioso. Cuando te toco, te animó, siento cosas que ningún setar ni comandante debería sentir. Deseo, vulnerabilidad, miedo. ¿Miedo? Sus cejas se alzaron sorprendidas. De esto, señaló ella entre ellos.
De desear algo para lo que no fui diseñada, de cuidar a alguien que podría serme arrebatada. En respuesta, Teo se inclinó hacia adelante, sus labios encontrando el punto sensible donde su cuello se unía a su hombro. El contacto le provocó un escalofrío por su poderoso cuerpo. Podemos ir tan despacio como necesites, murmuró contra su piel. O podemos parar, pero no te escondas de esto porque no encaja con tu idea de lo que debería ser. Algo se rompió dentro de ella, la última barrera de resistencia. Con un sonido que era mitad gruñido, mitad rendición, Caix lo atrajo hacia sí, su boca encontrando la de él con un hambre recién descubierta. Sus manos capaces de... Tras romperse los huesos en batalla, ahora exploraba su cuerpo con exquisita delicadeza, temerosa de lastimarlo incluso mientras anhelaba su contacto. Teo respondió con igual pasión, sus dedos recorriendo los patrones de sus marcas mientras comenzaban a brillar con la intensidad de su excitación. Cuando sus manos se deslizaron bajo su uniforme para encontrar las marcas más sensibles a lo largo de sus costillas, ella jadeó. «¿Cómo lo supiste?», susurró. Él sonrió contra sus labios. «Estudié cetar y fisiología muy a fondo antes de ofrecerme voluntario para esta misión». «¿Planeaste esto?», preguntó ella, retrocediendo ligeramente. «Lo esperaba», corrigió él. «Quería saber cómo complacerte si se presentaba la oportunidad». La revelación de que él se había preparado tan minuciosamente y la había deseado incluso antes de conocerla encendió algo primitivo en Caix. Ella lo levantó sin esfuerzo, recostándolo en su plataforma para dormir antes de quitarse el uniforme con un solo movimiento fluido. Los ojos de Teo se abrieron de par en par al ver su figura completamente descubierta, poderosa y femenina a la vez, con sus marcas violetas creando intrincados patrones sobre su piel gris que palpitaba con creciente intensidad. «Tu turno», dijo ella, repitiendo sus palabras anteriores. Mientras él se desvestía, ella estudió las diferencias entre sus especies, su piel más tersa, la ausencia de coraza protectora, la extraña vulnerabilidad que ahora reconocía como una forma de fortaleza. Cuando se unieron piel contra piel, la sensación fue abrumadora. Su amor fue una danza de descubrimiento, tierna a veces, intensa en otras. Teo sabía exactamente dónde tocarla, cómo darle placer como ningún amante cetarín lo había hecho jamás, mientras ella aprendía la sensibilidad de la piel humana, los embriagadores sonidos que él emitía cuando ella encontraba zonas especialmente sensibles. Después, mientras yacían enredados en la tenue luz de sus aposentos, Caix trazó patrones en su pecho, maravillado de lo rápido que todo había cambiado. «Me has vencido más que ningún enemigo al que me haya enfrentado», admitió ella. Teo negó con la cabeza, levantándole la barbilla para que lo mirara a los ojos. «No vencido, sino encontrados como iguales». Eso es lo que pretendía este tratado, un entendimiento genuino entre nuestras especies. Eso es lo que tenemos, entendimiento. Tenemos el comienzo de algo, dijo, presionando sus labios contra la frente de ella. Algo que vale la pena explorar más allá de las misiones diplomáticas y los protocolos militares. Una semana después, el altomando recibió una solicitud formal de la comandante Caix. Era algo sin precedentes, una propuesta para crear una unidad táctica conjunta permanente de humanos CETAR, con Teo nombrado co-comandante en lugar de un simple enlace diplomático. «Se resistirán», advirtió Teo mientras se preparaban para presentar su caso mediante una conferencia holográfica. La integración a este nivel no formaba parte del tratado. Caix sonrió, una expresión genuina que aún le resultaba extraña. «Que se resistan. Hemos demostrado lo que es posible cuando se combinan diferentes fortalezas». Mientras estaban de pie ante los rostros severos de los líderes militares cetarinos, Caix no sintió ninguna de las dudas que la habían atormentado días antes. Las pruebas que había diseñado para demostrar la debilidad humana, en cambio, habían revelado la suya propia. Y en esa vulnerabilidad, había encontrado una fuerza mayor que la que jamás le había dado ninguna batalla. «Comandante», dijo Caix. «Caix», comenzó el almirante de mayor rango. «Su solicitud es sumamente irregular. El tratado especificaba parejas diplomáticas simbólicas, no mando compartido». «Con respeto, almirante», respondió ella, erguida junto a Teo. «A veces, las mayores victorias surgen de abandonar viejas formas de pensar», tomó la mano de Teo y sus dedos se entrelazaron. Humano y ceteran, diplomático y guerrero, iguales en todo lo que importaba. «Ya no necesito poner a prueba el valor de este humano», declaró ante el atónito alto mando, «en cambio,
los invito a poner a prueba el mío como comandante que ha descubierto que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la conexión. Las marcas violetas en su piel palpitaban de orgullo mientras Theo apretaba su mano, una promesa silenciosa de todo lo que enfrentarían juntos. Era, se dio cuenta Caix, la rendición más honorable de su vida.